Días, honorable plenaria, que hoy estamos con nosotros. Hoy nos toca reunirnos para comentar acerca de esta situación por la que pasan los niños, por asuntos de la pandemia, asuntos de desintegración de la familia o por la relación que se está suscitando en nuestros tiempos de abandono emocional por parte de los progenitores. En este momento se encuentran con nosotros la doctora Elsa García Domínguez, el maestro Vladimir Ramírez y la maestra Gwendolyn Luna, especialistas en tratar estos temas en relación a lo que es el acompañamiento, la intervención y la psicoterapia, tanto en niños como en adolescentes. Bueno, como les he comentado, esta plenaria vamos a estar analizando cuándo y el por qué es necesario que nuestros niños acudan a este servicio, a este acompañamiento, para propiciar que en el niño, desde temprana edad, pueda estar estableciendo una mejor calidad de vida. Aunado que los padres de familia deben de ser conscientes de lo que sucede con sus hijos. Y muchas de las veces los profesionistas les faltan técnicas y herramientas para poder abordar estas situaciones. Maestra Elsa, ¿nos podría comentar acerca de la importancia que tiene este acompañamiento en la psicoterapia infantil? Claro que sí. ¿Qué tal? Un saludo a todos y bueno, agradecer también la invitación para este encuentro. Y claro, el estar atendiendo niños es vital. Yo creo que nuestra mirada no tan solo debería de ser enfocada a la población adulta. A veces se minimiza la intervención en la infancia, pensando que como los niños tienen estos recursos tan natos, dice, no percibe, no se percata, y al contrario, ¿no? Es una situación que vulnera a todos, sobre todo cuando hay situaciones críticas en el interior de la familia o como esta situación que estamos vivenciando todos, esta situación pandémica. Entonces, la importancia de mirar a nuestros niños es vital. Necesitamos ser sensibles, necesitamos tener una mirada atenta, considerar que si el adulto sufre, los niños también. Los niños sufren, los niños tienen dolencias emocionales. A veces son desapercibidas porque los recursos que tiene también para exponer lo que tiene como vivencia interna, pues no encuentra esos medios. De allí que es importante que el adulto tenga una mirada fina para identificar que algo no está bien en el niño. Necesitamos tener estas pautas de orientación que nos permita distinguir que algo no está funcionando. Incluso los padres mismos, aunque no tengan estos recursos, se pueden percatar. Efectivamente, maestra, lo que le pasa a los padres de familia transfieren a sus hijos de manera directa o indirecta. Maestro Vladimir, usted desde su ámbito, bueno, les comento que el maestro Vladimir es neuropsicólogo y esta situación emocional que pasan los niños repercutirá en un aspecto cognitivo o neurológico en los niños. ¿Qué nos podría comentar, maestro Vladimir? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta que los niños están psicológicamente y mentalmente en una situación, o digamos, en un estado aparte del de los adultos, ¿no? No son como adultos chiquitos. Particularmente en cuestión psicológica, entendemos que los niños están pasando por un proceso de formación de tanto la personalidad como de la cognición, como de funciones psicológicas. Entonces, estas funciones todavía, digamos, son imperfectas, ¿no? Incluso algunos aspectos como, por ejemplo, la regulación emocional, depende mucho de la edad. Entonces, vamos a encontrarnos con niños pequeños que ante la misma situación, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Van a tener diferentes maneras de responder dependiendo de la edad. Esa es una. Y la otra, bueno, los niños como tal
rara vez, yo creo que del 100%, 99 no van a pedir ir a terapia, no son conscientes ellos de sus propios problemas o de sus necesidades. Entonces, no va a haber niños que vayan, digamos, voluntariamente a solicitar terapia, sino más bien es una molestia secundaria lo que hace que vayan a algún servicio de salud mental, no sé, un psicólogo, incluso el servicio de psicopedagogía de la escuela que los capta, pero digamos, no van a ir ellos voluntariamente. Entonces, teniendo eso en cuenta y luego teniendo en cuenta que la forma de percibir el mundo de los niños también es distinta, en el sentido de que, bueno, no tienen, digamos, el mismo nivel de conocimientos ni de elementos de interpretación del mundo, pues tenemos que los niños entonces realmente, digamos, no es que no tengan la imagen completa, sino que están viendo el mundo de lo que, más bien, están interpretando el mundo dependiendo de lo que ellos conocen. Entonces, el desajuste provocado por alguna situación no necesariamente se va a ver de la misma forma que en un adulto. Entonces, pueden ser, como decíamos, que algunas situaciones que no son necesariamente especiales para los adultos, para los niños sí lo sean, y al revés, que para los niños situaciones del adulto sean completamente irrelevantes porque ni siquiera están pendientes de eso, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta esa parte para identificar si realmente el niño es candidato a algún tratamiento psicoterapéutico o necesita nada más un consejo, necesita un acompañamiento. Y saber evaluar y determinar esas partes son claves, creo yo, para una buena atención, ¿no? Para no sobredimensionar o minimizar las situaciones infantiles. Gracias, maestro Vladimir. Doctora Gwendolyn, ¿qué nos podrías comentar acerca de esta situación por la cual están pasando los niños? Muy buenos días a todos. Sí es verdad esta parte en la que muchas veces, como decía la doctora Elsa, no es visible. Nosotros lo aprendemos a observar desde los diferentes contextos donde se encuentra inmerso el pequeño, ¿sí? Tendríamos que aprender a darnos cuenta de su propia disponibilidad con respecto a su conducta en cada uno de los contextos en los que se encuentra inmerso. Esta parte es importante y como lo decían al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos observar como especialistas en este espacio? Darnos cuenta de cómo nos encontramos en relación como seres humanos. En este caso, estamos hablando del pequeño. ¿Cuál es la relación que tiene y cuál es la conducta que presenta en cada uno de los contextos en los que se encuentra? Ahorita el maestro Vladimir hacía hincapié con referencia al ámbito escolar. Sin embargo, no es el único ámbito en donde se encuentra inmerso. Y está como la familia. En segunda instancia, hablando de la teoría, en este caso de la cuestión ecológica, que va del micro al macro. Inicia la familia, luego viene la cuestión de la comunidad, escuela y los demás ámbitos en los que se encuentra el pequeño, que muchas veces como especialistas nos alejamos de esta visión y solamente observamos un ámbito. Entonces, es importante que el especialista genere una visión holística integral, ¿sí?, para poder abordar al pequeño. Nuestras formas de abordar a veces pareciera ser en función de la resolución de un problema. En este caso, si me lo están derivando en la cuestión escolar, es el único ámbito en el que me dedico. Por ello es importante que como especialistas tengamos esa visión integral y holística y hablar desde los diferentes espacios donde está el pequeño. El pequeño, de acuerdo a su propia condición de desarrollo, nos va mostrando cuál es este acercamiento que puede tener, ¿no?, en los ámbitos de confianza
o inclusive de miedo, podríamos llamarlo así, que eso nos va a permitir darnos cuenta qué es lo que ocurre con él en cada uno de ellos. La parte importante también aquí es escuchar al niño, escuchar qué pasa en cada uno de estos ambientes y el porqué de su conducta. Nosotros generalmente no aprendemos a escuchar al pequeño, ya decían los maestros, ¿no? Pareciera ser un adulto en pequeño. Y generalmente no ponemos atención al contenido de sus palabras, al contenido de su discurso, ¿sí? Y a lo que nos propicia también en la observación de lo no verbal. En las conductas no verbales es importante poner atención, porque de ello nos va a permitir darnos cuenta de qué es lo que puede ocurrir o está ocurriendo con determinadas personas o ámbitos con los que se encuentra relacionado el pequeño. Recordemos que no nada más nos va a mostrar una situación en el área educativa, sino en una cuestión en su personalidad, en cómo se vincula con los demás, ¿sí? Y cómo se muestra, seguro o no de sí mismo, ante determinadas situaciones que se le van presentando. Entonces, es por ello esta apreciación en una visión integral del micro al macro, en donde podamos observar qué es lo que ocurre con nuestro pequeño, ¿de acuerdo? Eso es lo que me gustaría, pues, hacer énfasis. Gracias. Sí, doctora Gwendolyn, la importancia que tiene el lenguaje corporal de los niños y que nosotros como especialistas o aunado también a los padres de familia nos debemos de dar cuenta. Es por eso que me gustaría que ustedes nos compartieran cuáles son los comportamientos detonantes que los padres de familia se deben dar cuenta para estar focalizando o estar al pendiente de sus hijos. ¿Qué nos podrían compartir acerca de esto? Doctor Vladimir. Bueno, inicialmente se piensa que síntomas o comportamientos muy alejados de la normalidad del niño son los que deberían de ser llamativos, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el niño no es capaz de autoevaluar esa situación. O sea, muchas veces los comportamientos anormales vienen de situaciones totalmente dispares, ¿no? Creo que también la excesiva normalidad y la falta de una respuesta normal a situaciones también debe ser considerada, ¿no? O sea, los dos extremos, pues, tanto las conductas demasiado normales, digamos, manías, particularmente la alteración de funciones normales, sueño y hambre, siempre van a ser llamativas en los niños porque siguen siendo funciones orgánicas necesarias, ¿no? Entonces, si se manifiesta alguna alteración del apetito o del sueño, siempre es llamativo. Pero también, si se observa una marcada, digamos, ausencia de respuesta, ¿no? O sea, que por ejemplo los papás, regresando a este ejemplo del divorcio, se están divorciando y el niño está indiferente o está, digamos, sin ninguna clase de respuesta, de repente conviene también evaluar esa parte, ¿no? Si está bien o qué está ocurriendo ahí. No porque esperemos que todos los niños lloren en un divorcio, ¿no? Pero porque puede ser que en ocasiones estén o hayan sido educados para ser reprimidos, ¿no? De sus emociones y entonces, aunque no sea una situación en la que tengan que pasar por algo traumático, pero ya no están expresando las emociones como quisieran o como debieran los niños y entonces también hay un problema, ¿no? Entonces, yo considero esas dos extremos, ¿no? Ausencia de o conductas anormales, fuera de eso. Gracias, doctor. Entonces, si un padre de familia denota que su hijo ha dormido demasiado o ha tenido alteraciones del sueño como en pesadillas, temores nocturnos o quizá también ante este sueño de despertar en sonambulismo, ¿sí serían detonantes, doctor Vladimir, a nivel neurológico? Sí, estamos hablando de que todas estas alteraciones, recordemos que si hay alguna clase de estrés, pues el sistema nervioso en general se estresa, ¿no? Entonces, al no poderse
relajar, ¿no? Se activa pues el sistema nervioso simpático que está secretando todo el tiempo adrenalina para, como si estuviera el niño en una situación de huida o de pelea, ¿no? Y por lo tanto el apetito se reduce y el sueño se modifica porque pues el niño no se puede quedar tranquilo, ¿sale? En el periodo del sueño, por ejemplo, tenemos estas etapas donde el cuerpo naturalmente se relaja y es ahí cuando entra en conflicto digamos, con la mente del niño, que sigue todavía con esa preocupación y entonces pues no puede dormir, los terrores nocturnos es un típico, las pesadillas, la enuresis famosa, todos esos síntomas son indicativos de que el niño no se ha podido relajar y de que si hay algo ahí latente. Generalmente son los más obvios y los más rápidos, porque como decíamos, como el niño no expresa directamente lo que está ocurriendo, se manifiesta más en síntomas somáticos y esos son los más, digamos, los más claros y a los que sí les tenemos que hacer caso inmediatamente porque no aparecen ante situaciones, digamos, normales, ¿no? Un conflicto normal, una pelea normal, una decepción normal, un luto normal. Bueno, normalmente no van a estar acompañados por estos síntomas tan exacerbados, mientras que en una situación ya un poco más compleja van a ser hasta crónicos, van a ser incluso regulares, ¿no? Vamos a encontrar que los niños se hacen del baño en las noches 2 o 3 veces a la semana o comen en cantidades menores, están más irritables durante toda la semana, o sea, son mucho más constantes, mucho más notorios que una simple alteración de un día o dos, ¿no? Y fíjense que ante esta situación los padres muchas veces no pueden en realidad determinar cuándo hay una situación de conflicto con el niño o cuándo simplemente es una conducta quizá por berrinchudo y maduro. ¿Qué nos puedes comentar, maestra Elsa, sobre este aspecto? Yo creo que partiendo de este autor Winnicott, ¿no? Cuando habla acerca de una parentalidad suficientemente buena, ¿no? Los padres se vuelven sensibles ante situaciones que presentan sus hijos. No, como que algo, decía yo hace ratito, ¿no? Algo no está funcionando bien. No sabe el padre qué es lo que no está funcionando bien, ¿no? Pero si ha sido sensible a lo que el comportamiento que ha manifestado su hijo, se va a percatar de que algo no está funcionando. Y generalmente con esto es que llegan a la terapia. No sé qué está sucediendo. Infiero que a lo mejor es la situación que estamos viviendo y allí nos enteramos a lo mejor de alguna vivencia que esté pasando a nivel familiar, pero ya observamos que el comportamiento es diferente, ¿no? Entonces, yo he encontrado esto, que el padre, aunque no sepa definir qué es lo que le está ocurriendo al hijo, sí observa que algo es diferente, ¿no? Y esto es lo que le atrae, ¿no? Atrae a la consulta, decir, a mí me gustaría saber lo que está ocurriendo, pero este comportamiento no lo había presentado, lo está presentando ahora y se está intensificando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros, como parte de la orientación a los padres, esto es algo, un punto de inicio, ¿no? Observar que en tu hijo algo no es como otros días y que esto que estás mirando no desaparece, al contrario, se está intensificando. Esta es una buena pista, ¿no? Ya cuando nos llega y observamos esto, bueno, ya desde la mirada como técnica, ¿no? Del terapeuta, es cuando observamos que este comportamiento entra dentro de este proceso de autorregulación organísmica, ¿no? Y allí es donde nosotros como terapeutas decimos, bueno, tenemos que indagar en ese fondo de por qué se nos presenta esto que nosotros denominamos como síntoma. Esto que el niño está manifestando como conducta es una información con respecto a una vivencia que no está tolerando el organismo de una manera adecuada o asertiva, pero que finalmente es una autorregulación. Entonces, para mí esto es vital.
Y esto es importante señalarle a los papás. Pero vuelvo a recalcar, necesitamos a ese padre sensible, porque así como tenemos estos padres con esta parentalidad atenta, bueno, también se adolece de lo otro, ¿no? De Claro. aquellos que no se percatan. Y sobre todo ante esta situación, ¿no? De que quizá nos hemos negado a demostrar también nuestras emociones o sentimientos como padres de familia ante nuestros hijos, ¿no? Y ante esta situación quizá el niño, ¿cómo poder empatizar con mi hijo cuando en realidad no puedo yo esclarecer mi preocupación por él o la parte en que no le comento culpas a mi hijo, sino hay una situación de que soy responsable también de lo que está circundando, tanto en esta parte micro o macro social que nos corresponde vivir a mi hijo y a esta experiencia que tenemos por los acontecimientos actuales o por la forma misma de relacionarnos en la familia. Doctora Gwendolyn, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, creo que con algo que se inicia esta parte hablando es por lo que estamos viviendo también en este momento, en esta cuestión de salud pública, ¿no? Y que pareciera ser que estamos volteando a ver un poco lo que pasa en casa y lo que pasa con nuestros pequeños. Esto que acabas de nombrar en relación al macro y al micro. ¿Nos es difícil? Sí, efectivamente es difícil aprender a observar y a diferenciar conductas, ¿no? Con lo que nos rodeamos continuamente. Probablemente, decía ya el maestro Vladimir, ¿no? Podrían ser conductas muy notorias, ¿no? O tal vez tampoco las haya. Entonces es aprender a resignificar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros, tanto como padre de familia, como en este caso como profesionistas en este ámbito? ¿A qué me refiero con resignificar? Porque pareciera ser que tendríamos como ahí una tabla, ¿no? Que se nos marca de lo normal y lo anormal, cuando tampoco es así. Hoy estamos pasando por muchas situaciones, circunstancias, en donde los medios de comunicación nos generan inclusive ciertos cambios de conducta y que también tendríamos que aprender a darnos cuenta desde dónde viene esa conducta. No únicamente por alguna problemática tal cual en relación, en este caso, por ejemplo, con los mismos padres, porque muchos de ellos podrían decir, ¿sí? Estamos bien, ¿no? No está pasando nada en casa, no hay ningún divorcio, laboralmente estamos estables, se les otorga todo, ¿no? Infinidad de situaciones, y que pareciera ser que si no lo vemos desde ahí, pues no hay problema, ¿no? Y ya entonces es a donde los invito a tener una mirada extensa, ¿no? Más allá de lo que podamos observar, y en este caso estoy hablando de lo del macro. ¿Cuánta intencionalidad hay en lo que nos rodea en relación a los medios de comunicación para un cambio de conducta? Y entonces a eso se les invitaría a los padres, que no únicamente observen lo que está ocurriendo en casa tal cual como una cuestión de relación entre ellos, sino lo que hay en nuestro entorno para poder generar una visión adecuada. Ahorita decía la doctora Elsa, ¿no? Esta autorregulación que podemos observar, que no nada más es dependiendo de los padres como tal, sino de lo que hay a nuestro alrededor. En esta situación que estamos viviendo, insisto, de salud pública, esta cuestión de la pandemia, nos ha llevado a estar inmersos en esta parte. Y también pareciera ser que podemos llegar a ser indiferentes a ello. Ya sé que mi hijo está todo el día en la computadora por hacer tarea. Y entonces no aprendo a diferenciar qué es lo que está ocurriendo en esta parte.
porque no por verlo ahí quiere decir que está integrando conocimiento, aprendizaje, como hoy lo estamos viviendo, sino que también podría observarse que por medio de esto está aprendiendo otro tipo de conductas. Entonces, es importante estar observando todo lo que está en nuestro contexto, en nuestro entorno. Y que no por ello yo como padre deje fuera esta parte y decir, bueno, pues si no hay problemas en casa, no hay problema con él. Al contrario, habría que ver qué es lo que estamos dejando de ver, qué es lo que hace que el pequeño tenga ahí determinadas situaciones de conflicto. Entonces, esa es como también parte de la invitación. Y efectivamente, doctora Gwendolyn, porque en los estudios que se han realizado actualmente nos damos cuenta que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha comentado que los niños ante el encierro, ante estar en contacto más que en pantalla, que la relación cara a cara con sus propios compañeros, han pasado por situaciones de cambio de vida. Y es por eso que todo especialista debe de conformar esta visión integral. ¿Qué es lo que pasa en familia y qué por las circunstancias actuales de los cambios de forma de vivir están afectando la situación de los niños? Por eso, en esta conversación que tenemos, me gustaría que ustedes explicaran lo que un profesionista de la salud mental, tanto psicólogos, puericulturistas, enfermeras, deberían de enfatizar para hacer la atención. Si el niño, como decía el maestro Vladimir al principio, es derivado, quizá el niño va a decir, pues no, en este momento como que me enfado o estoy molesto porque a mí me derivan, con el psicoterapeuta infantil o con el neuropsicólogo, pero quizá nosotros como profesionistas de la salud necesitamos establecer todos estos factores que propician quizá una inestabilidad en el niño, emocional o cognitivamente. ¿Qué nos podrían comentar acerca de lo que los recursos técnicas debe tener un profesionista que se dedica a la atención de los niños? Como les dije, llamemos puericulturistas, enfermeras, enfermeros, docentes o psicólogos. ¿Qué nos podrían comentar de esto? Maestra Elsa, ¿podrías comentarnos algo, por favor? Sí, claro. Yo creo que alguien que se dedica a la atención en la infancia debe de tener un vasto conocimiento con respecto al desarrollo infantil para que podamos discriminar, ¿no?, qué elementos, ¿no? O sea, si nos vamos con estos términos de normalidad, anormalidad, ¿no? Pero qué elementos no están siendo como pertinentes para cierta edad del desarrollo. Entonces, alguien que atiende la infancia tiene que conocer esta parte del desarrollo infantil, ¿no? Y todo lo que acontece en el desarrollo infantil, ¿no?, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel emocional. Por otro lado, también tiene que tener este conocimiento con respecto a las familias, ¿no?, su dinámica. Cuando estamos hablando, ¿no?, bueno, este concepto tan común ahora, ¿no?, de la toxicidad no familiar, ¿no?, como qué indicadores nos están informando de que esta familia está manejándose dentro de una dinámica sana o insana para el niño. A veces los padres no se percatan de que su dinámica familiar está repercutiendo negativamente, ¿no? Es como si nos enfocáramos como en esto del rasgo caracterológico, ¿no? El rasgo caracterológico no permite distinguir que existen patrones ya conductuales que están impactando al otro, ¿no? Por ejemplo, un padre de familia piensa que es un gritón y soberbio porque así es de familia y de nacimiento, ¿no? Pero no analiza que esa forma de ser está impactando a su hijo, que está pequeño, y que cuando lo ve iracundo, ese niño, lo que va a manifestar es una forma para poder defenderse de esa agresividad ambiental. ¿Y cómo? Bueno, nos va a presentar los síntomas. A lo mejor podemos tener a un niño que ya comienza a presentar enuresis nocturna, por ejemplo, ¿no? Pero es una manera de autorregularse emocionalmente por lo vivido en casa. Entonces,
Conocer también que existen como ciertas características de las familias que pueden garantizar un ambiente saludable o un ambiente tóxico para el niño. Y creo también que es importante, bueno, como hablando de algunos factores, no todos, pero también la sensibilidad del terapeuta ante la infancia, ¿no? Ser sensibles de que los niños también van como introyectando estos ambientes y que lo están padeciendo. Ser sensibles en el hecho de no emitir juicios con respecto a la infancia. Y esto va a depender mucho de la forma en cómo también nosotros hemos elaborado nuestra propia infancia. La manera en cómo yo puedo verme en esta interacción con el niño sin que pueda yo tener una tendencia por algo no trabajado, ¿no? Por algo que quedó inconcluso en mi infancia y de momento ya me estoy yendo a la cargada o bien ignorando ese síntoma. Me puedo yo poner como en confabulación con el padre sin que yo lo tenga de una manera premeditada, sino por mi falta de trabajo personal, ¿no? Como terapeutas infantiles es algo importante, ¿no? Haber lidiado con nuestra infancia, habernos atrevido a revisar estos aspectos de nuestra vida que nos va a sensibilizar y nos va a proporcionar elementos para mirar al otro, pero primero tendríamos que mirarnos a sí mismos. Bueno, esto sería como algunas aportaciones, no todas, pero bueno, en algo. Sí, doctora Elsa, es muy cierto, ¿no? La sensibilidad y el darme cuenta, mi historia de mi infancia, cómo también va a repercutir en cómo atiendo a los niños si no ha sido trabajada. Mi falta de conciencia de quizá mis limitantes como persona también es origen de una infancia. Y es por eso que todo terapeuta debe de estar situándose. Soy terapeuta, pero he hecho un recorrido en esta forma de aprender con mis propios recursos, pero que también he estado trabajando y resignifico mi experiencia para el trabajo como psicoterapeuta infantil. Maestro Vladimir, ¿qué nos podrías aportar de esta parte? Creo que un elemento muy importante de la intervención en psicoterapéutica en los niños es el desarrollo del ojo clínico. Y particularmente en digamos, campos muy relevantes, ¿no? Uno es un conocimiento amplio de la psicopatología y del entendimiento elemental del trastorno, ¿sí? Una familia nunca va a llegar con un psicoterapeuta a decirle, creo que mi hijo tiene trastorno de estrés adaptativo porque tiene esto y esto. No, van a decir, mi niño está incontrolable y creo que está como poseído, ¿no? O sea, van a hablar desde su marco de referencia para hacer alguna observación del comportamiento del niño. Y nosotros, bueno, los psicoterapeutas tienen que tener la capacidad de interpretar esas situaciones a un marco psicopatológico. ¿Realmente el niño está mostrando esto como un síntoma, claro, o es la percepción de la familia? Y ahí es donde viene el segundo punto. Tener también un conocimiento de la dinámica familiar y de cómo se establece el papel del niño dentro de la familia. Si el niño está funcionando como una válvula de escape para los papás, pues es claro que el niño no necesita terapia. Está él siendo el que ejecuta los síntomas, pero él no los está, digamos, está siendo el receptáculo de otras cosas, ¿no? En cambio, si el niño está teniendo una desadaptación a alguna situación, bueno, entonces ahí sí podemos hablar de que es directamente con el niño. Entonces, el poder diferenciar esas dos cosas, tanto la interpretación de las percepciones o de cómo los padres interpretan las conductas del niño y el ubicar correctamente al niño en su papel dentro de la familia y las dinámicas que ocurran dentro de ella, son herramientas súper importantes, previas incluso a la aplicación de cualquier prueba. Las pruebas van a ser solamente confirmatorias de una hipótesis que ya se va a tener desde un principio. Pero si no sé qué estoy buscando, pues voy a poner 100 pruebas y todas me van a dar cosas distintas, porque ningún niño les va a dar ningún perfil completamente sano.
si las personas adultas no dan perfiles completamente sanos, no podemos esperar que un adulto, sobre todo retomando lo que dice la maestra Elsa, de que acarrean de repente conductas aprendidas dentro de la familia, no vamos a obtener esa situación, ¿no? Entonces, para saber qué vamos a estar buscando, pues desde un inicio ya tenemos que tener esa conducta o esa actitud de búsqueda clínica más allá de lo que nos dicen con sus palabras y confirmarlo ya últimamente con pruebas, pero eso ya es el punto final, ¿no? Doctora Gwendolyn, ¿nos puedes comentar alguna situación? Bueno, agregando, creo que han estado ya abordando ya los puntos esenciales. A mí me gustaría integrar esta parte de que seamos, pues utilicemos esta parte de la honestidad y la congruencia como profesionistas. Muchas veces, decía ya la doctora Elsa, el hecho de ya enfrentarnos a nuestra propia infancia, pues ya es una situación pues fuerte, que no todo mundo está como en la disposición, pero me parece que desde ahí es comenzar a ser congruente con lo que vamos a contactar. No podría yo llamar trabajar, a mí me gustaría llamarlo a contactar. Vamos a contactar con ese ser, ese pequeño ser, y que tendríamos que ser muy congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Invitando a los profesionistas, 1, a prepararnos, y 2, a tener la disponibilidad, esa sensibilidad que podamos tener para poder contactar con el pequeño. Eso es algo bastante importante, que independientemente que lo podamos aprender, es desarrollarlo. Y esa es la invitación. En esta parte de nuestra preparación van inmersas estrategias y técnicas para poder ser sensibles, que no lo recibimos directamente de una bibliografía, ¿de acuerdo? A mí me parece muy importante que desde donde tengamos esa preparación, en donde va inmersas estas estrategias y técnicas, pues aprendemos a desarrollarlas, aprendemos a conocernos, aprendemos a hacer contacto. Y el primer contacto, desde luego, es con nosotros mismos. Por eso dije que hay que ser congruentes, para que entonces podamos entender al pequeño. Entender que no nada más es escucharlo en mi mismo nivel, ¿no? Que me puedo sentar con él, sino que todo mi ser como profesionista está en contacto con este pequeño. Entonces, esta parte tan honesta, tan responsable, tan sensible, de darme cuenta qué pasa conmigo también cuando estoy con este pequeño. Y que no es alguien que está sujeto a un trabajo, como lo decía el maestro Vladimir, ¿no? En donde solamente es aplicación de una batería, probablemente, y de ahí hacer un diagnóstico, sino que va más allá. ¿De acuerdo? Y creo que para mí eso es lo que es importante para poder contactar como profesionistas. Estar con el otro, ser sensible, ser persona. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, como ustedes se dan cuenta, hay mucho que estar platicando, conversando acerca de esta situación, por la cual es necesario formar psicoterapeutas infantiles o psicólogos infantiles con una ética y profesionalismo. Como nos damos cuenta también, si no conocemos los marcos teóricos de la psicopatología o de esta dinámica familiar que se está presentando, o ante la situación de la crisis mundial que tenemos por esta pandemia, al no conocer las causas o consecuencias que tiene, nosotros no podemos hacer un trabajo directo con el niño. Aunado a que nosotros como profesionistas de poder apoyar a familias o de generar este tipo de conversatorios para generar una conciencia. ¿Cuáles son los efectos o los comportamientos que tienen nuestros hijos, nuestros alumnos
o quizá nuestros amigos, por crisis que estamos pasando, pero que debemos de conllevar para una estabilidad emocional que va a propiciar el desarrollo de estas capacidades cognitivas. Tener focalizadas las teorías del desarrollo, tener focalizados de cómo hacer la intervención para no crear chivos expiatorios, sino todo un proceso de psicoterapia para conllevar a una estabilidad tanto familiar como del niño, que va a dar un proceso adecuado posteriormente para ser personas adultas. Pues no me queda más que agradecerles, doctora Elsa García Domínguez, esta grave experiencia que tiene usted al trabajo con los niños, doctora Gwendolyn Luna, al trabajo con los padres de familia, al hacer todo ese análisis tanto psicológico como sociológico, y a usted, maestro Vladimir, muchísimas gracias por esta intervención desde el enfoque neurológico de cómo debemos de propiciar la atención a los niños y de qué nos debemos de dar cuenta, cuándo derivar y por qué derivar. Pues muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón este conversatorio y no sé si queda la maestra Elsa decir algo, comentar algo para ir cerrando este proceso. Bueno, yo lo que diría ya para ir cerrando es que la atención a la infancia es algo lindo. Es muy bonito trabajar con la infancia. Hay terapeutas que prefieren el trabajo con adultos, ¿no? Y cuando se les pide su opinión con respecto a la infancia, dicen, ay, yo no quiero atender niños, ¿no? Es tan complicado. Sí es complicado porque se tiene que lidiar no tan solo con el niño, sino el niño y su familia, ¿no? El niño y sus otros contextos de relación. Pero trabajar con la infancia, de verdad, es algo maravilloso. Y además ayuda hasta para mantenernos jóvenes, tanta energía. Esa energía es nutritiva, ¿no? Entonces, yo haría esa invitación, no como temerle al trabajo con niños, ¿no? En psicoterapia infantil es algo verdaderamente, yo creo que también en lo pedagógico, ¿no? En lo emocional también es algo muy lindo, que se disfruta, se acompaña y nos conmovemos también. Y eso es grato. Gracias, Gracias, doctora. Tere, gracias. A usted, gracias, doctora. Maestro Vladimir. Bueno, agregando a lo que dice la maestra Elsa, creo que el trabajo en general con niños es, en primer lugar, algo complejo, pero necesario, ¿no? Estamos frente a personas en formación, pero que al final de cuentas son personas. Y en ese sentido, el conducirnos con la mejor disposición para ayudar a los niños, de repente previene incluso situaciones mucho más complejas, no nada más cognitivas, sino emocionales, motivacionales, de integración en la sociedad, que a veces pueden ser solucionados desde muy temprano y que pienso yo que a veces se minimiza porque en general los niños aguantan mucho. O sea, no sé el término científico para eso, pero en general aguantan mucho. Cuando ya están expresando síntomas y están expresando dificultades es porque de verdad ellos ya no aguantan y debe ser considerado como una alerta así al mismo grado de cuando están enfermos y se les lleva al médico lo más pronto que se puede, pues lo mismo en cuestión psicológica, porque digamos, una situación que no se resuelve a tiempo, sí se lleva, digamos, se cronifica y se complica más de lo que se debiera, ¿no? Entonces, también eso es la parte que de repente se deja a un lado, ¿no? La parte preventiva, profiláctica de la salud mental, de una buena atención a tiempo, ¿no? Gracias, doctor. Maestra Gwendolyn. Nada más me queda integrar en este espacio que seamos profesionales, profesionistas, con mucha ética, porque pareciera ser que dejamos de lado, ¿no? Y decimos, son niños, ¿no? Cualquier cosa los entretiene. Creo que al contrario, es bastante la responsabilidad que tenemos ante ellos, ¿sí?
porque es precisamente lo que veremos reflejado en su madurez. Entonces, eso es parte también de una cuestión ideológica y cultural, ¿no? Es como cuando dicen, ¿vas a estudiar para puericulturista o preescolar? Bien fácil, solo los entretienes. Perdón, no es entretener. Es una gran responsabilidad porque es de donde justamente inician muchas situaciones, como ahorita lo recalcaba el maestro Vladimir. Así que no es entretener, no es dejar de lado esta preparación, al contrario, a mí me parece que es lo más profesional que deberíamos de hacer, ¿sí? Muy ético, ¿sí? Y muy honesto este trabajo. No es nada más, pues le vas a contar un cuento o ahí le colocas jueguitos y ya el niño ya está listo. No. Entonces, es como mi recomendación en este caso a nosotros profesionistas, que seamos, pues, justamente muy éticos para la elección de lo que ahorita vamos a ver el valor que merece el pequeño. Este pequeño necesita un gran acercamiento y darle el valor que merece. Muchas gracias. Gracias, doctora Gwendolyn. Bueno, quiero cerrar este conversatorio con la siguiente frase. Si acompañamos a un pequeño desde su infancia y adolescencia, estaremos viendo almas grandes en la vida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.